Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre el caso Repicar. Los estamos acompañando Daniela Muñoz, Belva Quintero, Juliet Álvarez y quien les habla, Erika Sandoval. Este caso de Reficar inicialmente es una empresa que fue creada en 1974 en la refinería de Cartagena, Colombia. Eh, para esta empresa se creó una iniciativa en el año 2006 para mejoras dentro de la empresa con las leyes 812 y 819 bajo un contrato de modalidad llave en mano, que refleja como tal este contrato, que se fijan unos precios totales por todo el proyecto y unas fechas de terminación de todo el proyecto. Más o menos durante el año 2009 se genera un retiro de una de las empresas accionistas de la refinería de Reficar, la cual tenía una participación del 51%, dejando a Ecopetrol con su retiro, en este caso, con el 100% de las acciones. Durante el año 2016 se generó un cambio en el contrato, el cual quedó bajo la modalidad de costos reembolsables. Esta modalidad permitía como tal que el pago al contratista se generara según las facturas presentadas por la prestación de los bienes o servicios que se iban teniendo durante el proyecto. No generaba un límite de gastos y derivó en que se generara una extensión sin control de la inversión con sobrecostos significativos en el proyecto. Reficar es considerado uno de los mayores casos de corrupción empresarial en Colombia, con pérdidas superiores a los 4.000 millones de dólares. El proyecto inició en el año 2006 con la idea de modernizar y ampliar la refinería, buscando un socio estratégico privado para disminuir el riesgo estatal, lo que llevó a la vinculación de la empresa Gregory International como accionista mayoritario y posteriormente a la empresa Chicago Bridge Iron Company para la ingeniería y la construcción. Sin embargo, la mala planeación, los sobrecostos y las irregularidades en la ejecución convirtieron esta obra en un símbolo de ineficiencia y corrupción. A la vez, constituye un caso clave para el análisis ético y la represión desde la responsabilidad fiscal y la auditoría forense. El gráfico nos muestra la escala de los costos, con el presupuesto inicial, que fue de 3.800 millones de dólares, y terminando en el presupuesto de 8.000 millones de dólares, donde se muestra el sobrecosto por más de 4.000 millones de dólares. Esta escala explica tres factores. Uno, que fue la mala planeación financiera y la técnica desde el inicio, contrataciones indebidas, sobrecostos altísimos y la contratación indebida sobre los costos. Y una falta de supervisión donde los órganos de control y relaciones fiscal guardan silencio. Entre las irregularidades más graves identificadas se encontraron las contrataciones indebidas y sobrecostos innecesarios, pagos de servicios y bienes no adquiridos, gastos suntuosos y extravagantes no relacionados con el proyecto, pagos duplicados de costos, pagos por equipos no entregados y subcontrataciones no autorizadas por Reficar. Todas estas prácticas demuestran una cadena sistemática de fraude y despilfarro, y lo más grave es que estas irregularidades fueron visibles para los contadores y los revisores, quienes tenían la obligación de denunciarlo y decidieron quedarse callados. El escándalo se desarrolló en varias etapas. La primera fue que desde el 2006 se gestó el proyecto de modernización. En el año 2010, el Estado colombiano, a través de Ecopetrol, recuperó la mayoría accionaria de dicha empresa. Entre el 2011 y el 2016, la firma Ernst & Young actuó como revisor fiscal. Durante este tiempo, en lugar de alertar sobre los riesgos financieros y contables que se encontraron, emitieron dictámenes sin salvedades, lo que facilitó las irregularidades siguieran su rumbo. Finalmente, en el año 2016, el escándalo estalló públicamente y se descubrió la magnitud de las pérdidas. Esta cronología nos muestra cómo durante casi una década los mecanismos de control fallaron y la inacción de los profesionales contables fue tan grave como los mismos actos de corrupción que se presentaron. Ahora vamos a hablar sobre unos marcos teóricos y éticos que tenemos estos dos. Uno es Ronald Duska, que es un filósofo experto en ética empresarial. Él plantea que la ética es sobre todo una responsabilidad hacia la sociedad, no basta simplemente con que cumplamos normas. Lo esencial es proteger el bien común. En Reficar, los auditores y los contadores priorizaron los intereses de la empresa y sus propios contratos, dejando de lado su responsabilidad social. Reficar es un ejemplo claro de lo que Duska critica, que es el enfoque utilitarista que privilegia los resultados económicos sobre la integridad ética. El otro caso que tenemos es el de Cynthia Cooper, que es una contadora que destapó el fraude de WorldCom en Estados Unidos en el año 2002, arriesgando incluso su carrera. Ella se convirtió en un referente mundial porque demostró que un auditor puede resistir presiones y denunciar lo indebido. Fue reconocida por la revista Time como persona del año en el año 2002 y en contraste con el caso
muestra cómo los profesionales optaron callar en Reficar. La gran diferencia es que Cooper eligió el camino de la ética, mientras que en el caso prefirieron el camino de la complacencia. Las normas que fueron violadas en el marco legal colombiano, está la ley 43 y el Código de Comercio, que es donde los revisores omitieron denunciar irregularidades y verificar estados financieros. Bueno, también con estas leyes se puede evidenciar que EY, como revisoría fiscal, violó el artículo 37, donde se nombran los principios fundamentales de los revisores fiscales y los auditores. Asimismo, el artículo 70 con los deberes, donde está uno de los deberes es alertar oportunamente, y los artículos 23, 24, 25 y 26 de la ley 43 del 90, en la cual se habla de presentar falsedad en un documento público. Los decretos 2649 y 2650 del 93 se violaron los principios de prudencia, integridad y revelación suficiente. En las normas internacionales de auditoría no se identificaron riesgos de fraude oportunamente ni se informaron los hechos relevantes. Ok, con estas NIA también podemos observar que se violaron lo que fue la NIA 200, donde habla de los objetivos globales del auditor independiente, asegurando la ausencia de los errores significativos en los informes del revisor fiscal o de los auditores. La NIA 240, que nos habla de la responsabilidad relativa que tiene el auditor ante el fraude. La 315, que menciona la identificación de irregularidades sistemáticas dentro de los estados financieros. Y la 700, que es la emisión de un informe con opinión fundamentada. En este caso, pues se omitieron las advertencias o las salvedades dentro del dictamen de los revisores fiscales. En el Código de Ética IFAC se quebrantaron los principios como la integridad, la objetividad, la independencia y la conducta profesional. Y básicamente, pues estas fueron como las principales leyes o normativas que se estuvieron violando dentro del proyecto de Reficar. Este caso de Reficar genera graves impactos financieros y debilita la credibilidad empresarial en nuestro país. Bueno, entre los principios fundamentales que tenemos violados, se violó la contratación estatal de la gestión pública en Colombia del 80 a 1993, donde se violó la integridad, la objetividad, la transparencia y la eficiencia y la responsabilidad moral, donde podemos evidenciar que decían que porque existían adición de contratos y era que habían 130.000 millones de contratos que fueron pagados a empleados inasistentes que no estaban dentro de la empresa Reficar. También tenemos la aprobación de facturas que se hicieron por pago a almuerzos, donde se le hicieron al mexicano Carlos Herrera, donde eso no era algo ilícito por parte de la empresa, ya que no debían de pagarle esas clases de cosas a este mexicano. También tenemos los pagos en yate que él tenía, entonces acá vemos los principios violados de la ética y la transparencia que tuvo Reficar. En la metodología de los análisis éticos aplicados, hablamos principalmente del modelo IFAC, que tiene un enfoque muy práctico, ya que hablamos de identificar amenazas al cumplimiento ético, aplicar salvaguardas y seguir un procedimiento riguroso de evaluación. Dentro de las amenazas identificadas encontramos 5 muy claras y evidentes, que es la del interés propio, que fue donde la firma auditora dependía económicamente del contrato con Reficar, lo que afectó el tema de su independencia. Tenemos la autorrevisión, que los mismos auditores revisaban decisiones y registros que ellos mismos habían validado previamente. Tenemos la defensa del cliente, que es donde priorizan proteger la relación con Reficar en lugar de cumplir con la normativa y el interés público. Tenemos la familiaridad, que fue donde hubo una relación prolongada y cercana entre auditores y directivos, lo cual debilitó el tema de su objetividad. Y el tema de la intimidación, que fueron las presiones de la alta gerencia para evitar que se reportaran irregularidades, generando miedo a perder el contrato. Salvaguardas ausentes. Sin embargo, lo más preocupante es que las salvaguardas que normalmente se mitigan esos riesgos no se aplicaron, como es la rotación de encargos, para evitar a la familiaridad excesiva. No se realizó revisión externa por pares, lo que hubiese permitido otra opinión independiente. No existían políticas institucionales de escalamiento, es decir, mecanismos para reportar a niveles superiores las irregularidades destacadas. Faltan canales de denuncia seguros que hubiesen permitido a empleados y auditores reportar irregularidades sin temor a represalias. Tampoco hubo programas de capacitación continua que reforzaban el escenario profesional y finalmente los controles internos de Reficar eran débiles y no fueron fortalecidos.
Listo. Ya básicamente con lo que nos mencionan nuestras compañeras en cuanto a las amenazas identificadas y las salvaguardas ausentes, se debían tomar como algunos procedimientos o recomendaciones dentro de esta evaluación. Inicialmente se debía generar una identificación de amenazas, las cuales pues son principalmente las que ya mencionaron mis compañeras. La aplicación de salvaguardas para evitar como tal que se materializaran todos los riesgos que se vieron dentro de este caso de Reficar, la documentación exhaustiva. Entonces, al momento de tanto los revisores fiscales como las auditorías realizar el análisis de cada uno de los procesos de la compañía, se debe contar con una documentación robusta para fortalecer y tener como soporte de las opiniones de en los estados financieros. El monitoreo y el seguimiento. Entonces, de tener como alertas tempranas al momento de identificar cambios, ya sea en los contratos o el tema como tal del proyecto, para asimismo generar controles efectivos dentro del monitoreo con la evaluación de los sistemas de gestión del riesgo que se tengan dentro de la compañía, como el sistema de control interno, y tener una decisión de continuidad. Entonces, es como generar esa opinión o salvedad o levantar la mano ante los entes de control para poder justificar o informar sobre la situación interna que está tratando la compañía. Después de Dentro ver... de las salvaguardas que encontramos en Reficar debieron enfocarse en la transparencia y la independencia y la auditoría rigurosa de la participación que se debía tener ante cada entidad. Como podíamos evidenciar, se tenía la junta directiva, pero no reportaban alarmas frente a lo que estaba sucediendo. También las evidencias que se tenían sobre que los funcionarios evidenciaban, digamos, de compras que se hacían y se votaban ahí mismo dentro de la empresa Reficar, pero no lo reportaron. Entonces hubo una omisión sobre estos casos que estaban reportados. Después de ver el modelo IFAC de amenazas y salvaguardas, podemos evidenciar y concluir que las amenazas eran claras, pero las salvaguardas nunca existieron. El procedimiento de evaluación tampoco se cumplió y por eso este caso es un ejemplo de cómo la ausencia de metodologías éticas y de control termina abriendo las puertas al tema de corrupción y así debilitan la credibilidad de la profesión contable. Metodologías de evaluación del riesgo. Entonces se falló en todas las fases, en la identificación, en la evaluación, y hubo ausencia de planeación rigurosa entre los controles internos que debían tener las juntas directivas y los entes de control que debían supervisar esa empresa, porque también estábamos con entidades públicas, donde el dictamen que sacó era frente a la junta directiva, como dije anteriormente, de que la junta no reportaba las anomalías que presentaba la empresa. También el desfalco tan inmenso que tenía esta empresa por casi 5.000 billones de pesos, que esto nos genera un escándalo público y algo que nos deja, como decía la compañera, ante el principio de la ética, ante los profesionales que habían como el contador, el revisor fiscal y la junta directiva al no reportar y permitir que estos casos avanzaran hasta llegar al nivel de ya otro ente de control, entrar a hacer auditoría y evidenciar esta anomalía. Implementación de mejoras. Entonces, marcos del control interno, establecer sistemas efectivos confiables del control interno, implementar canales de denuncia confidenciales, fortalecer la función de auditoría interna. La independencia de la auditoría es la rotación obligatoria de firma de auditorías, separar entre la auditoría y la consultoría y reforzar el rol del comité de auditoría. En las tecnologías y transparencias, adoptar herramientas tecnológicas innovadoras, mejorar la trazabilidad y transparencia en la información contable y reducir el riesgo de manipulación y fraude. En conclusión, podemos dar las lecciones éticas y profesionales que nos deja este caso. Hubo una clara falta de responsabilidad ética por parte de los contadores y los revisores fiscales que priorizaron intereses particulares en lugar de proteger el bien común. Se evidenció ausencia de integridad al conocer las irregularidades y optar por silencio. El caso mostró deficiencias sistemáticas en los sistemas de control y supervisión en Colombia. Asimismo, vimos una necesidad de reformas, ya que la aplicación de la normativa de forma deficiente compromete la efectividad del control fiscal, haciendo también que el contador público anteponga por encima de su interés particular el interés social. Uno de los desafíos más grandes que ahorita enfrentamos a nivel Colombia con estos casos como el de Reficar es básicamente que las universidades replanteen como tal algunos temas dentro de sus programas para que fortalezcan la educación ética y el escepticismo profesional de los contadores para salvaguardar la profesión ante posibles presiones sociales. En el impacto de la confianza pública, Reficar da un aporte negativo a largo plazo, debilitando la credibilidad de las instituciones en la gestión estatal de megaproyectos. Y si comparamos Ecopetrol con Reficar, nos dejan unas pérdidas multimillonarias, lo cual generan un impacto público y de que las entidades auditoras entren a hacer una revisión
para no generar esas clases de escándalos en nuestro país, ya que son empresas multimillonarias, lo cual generan ingresos y empleados, pero esto ya nos deja son pérdidas. Bueno, este caso nos deja una gran alerta roja, que es que cuando se pierde la ética en la profesión contable, lo que se pone en riesgo no es solo el dinero, sino la credibilidad y la fe pública que nos sostiene como profesión. Muchas gracias.